Bienvenidos al curso de Costos y Precios Internacionales. Como parte de la primera unidad, desarrollaremos el tema estructura y componentes de los costos en el comercio internacional. En un entorno global cada vez más competitivo, comprender cómo se construyen los costos y cómo se determinan los precios en operaciones internacionales no solo es una ventaja, sino una necesidad estratégica. Bien, comencemos con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conocer la estructura de los costos en el comercio internacional? Para dar respuesta a esto, primero pensemos en algunos conceptos clave. En primer lugar, el precio final de un producto internacional. Este precio no depende solo de su costo de producción, sino también de elementos como el transporte, los aranceles, los seguros y los costos logísticos. Además, es importante considerar los Incoterms, que determinan cómo se distribuyen estos costos, pero principalmente las responsabilidades que debe de asumir el comprador y el vendedor. También debemos tener en cuenta factores como el tipo de cambio y los riesgos asociados al comercio internacional que pueden afectar directamente la rentabilidad. Por eso, entender la estructura de costos nos permite tomar decisiones más estratégicas, fijar precios competitivos y evitar pérdidas en operaciones internacionales. Entonces decíamos, ¿por qué es importante conocer la estructura de los costos en el comercio internacional? En simple, la estructura de costos internacionales es clave porque sirve como guía para poder tomar las decisiones importantes en un negocio que opera en varios países. Permite entender realmente cuánto cuesta internacionalizarse y ayuda a evitar errores al fijar precios o al analizar si conviene entrar o no en un determinado mercado. Pues bien, hoy revisaremos algunos conceptos fundamentales de costos y también los componentes de los costos en el comercio internacional. Ahora, para entender mejor la estructura de costos, es importante definir estos conceptos. Primero, el costo. El costo se genera cuando utilizamos un recurso con un propósito específico, es decir, cada vez que una empresa usa materiales, tiempo o dinero para producir algo, está incurriendo en un costo. No es algo negativo, todo lo contrario, es necesario, ya que representa el recurso que se sacrifica para alcanzar un objetivo, como producir y vender un producto. Tenemos también el concepto de generador de costos, que es cualquier factor que influye en el nivel de costos. Por ejemplo, la cantidad producida, la distancia de transporte o el tiempo de trabajo pueden hacer que el costo total aumente o disminuya. El siguiente concepto es el de objeto de costo, que se refiere a aquello a lo que le asignamos los costos. Un objeto de costo puede ser un producto, un servicio específico, un cliente en particular o incluso un departamento en concreto. Esto nos permite saber cuánto cuesta realmente cada elemento dentro de la empresa. Por otro lado, tenemos el ingreso, que es el resultado de la actividad productiva y se refleja normalmente en las ventas. Finalmente, hablamos de margen y resultado. El margen es la diferencia entre lo que ingresamos por ventas y lo que nos costó producir. Y el resultado, más bien, es el beneficio o la pérdida total que obtiene la empresa en un periodo determinado. En conjunto, todos estos conceptos nos ayudan a entender cómo se generan los beneficios y a tomar mejores decisiones en el comercio internacional. Adicionalmente, es importante conocer cómo se clasifican los costos y la diferencia entre la asignación y la distribución de costos. Vayamos por lo primero, vayamos por la clasificación de costos. Los costos se pueden clasificar según su destino, el cálculo del resultado, la producción, el volumen y el momento del cálculo. Cada una de estas clasificaciones tiene a su vez subclasificaciones.
Así, por ejemplo, en el caso de los costos que se clasifican según su destino, pueden ser directos e indirectos. En el caso de los costos clasificados según el cálculo del resultado, pueden ser costos del producto o costos del periodo. En el caso de los costos que se clasifican según la producción, estos pueden ser subclasificados a su vez como o según los componentes del costo del producto o según el cálculo propiamente. Según los componentes del costo del producto pueden ser costos primos o de conversión y según el cálculo pueden ser el costo total o el costo unitario. La otra clasificación de los costos es según el volumen y estos costos se pueden subclasificar a la vez en costos variables y costos fijos. Y finalmente, según el momento del cálculo, los costos se pueden subclasificar a su vez en costos reales o históricos y costos estándares y presupuestados. Finalmente, la diferencia entre asignación y distribución radica principalmente en que la asignación es el proceso de enviar o vincular los costos de manera directa a los grupos u objetos de costos, mientras que la distribución es el proceso en el que no es económicamente viable establecer un rastreo directo hacia el origen, por lo que se utilizan los generadores de costos. Generalmente a los generadores de costos se les denomina bases de distribución y sirven justamente para distribuir dichos costos a los objetos de costo. Bien, ahora desarrollaremos el segundo punto del tema de hoy, los componentes de los costos en el comercio internacional. Para ello es mejor traer a la mente el flujo que sigue un producto para su exportación. Y en este caso pensemos siempre en exportación. En ese flujo comenzamos primero por el costo del bien, que incluye la materia prima, la mano de obra y los IF, que son los costos indirectos de fabricación. Este es el punto de partida, ya que representa lo que cuesta producir el producto en sí antes de pensar en venderlo fuera del país. Luego debemos considerar los costos de investigación y desarrollo. Estos incluyen el diseño del producto, mejoras, adaptación a mercados internacionales o incluso cambios en el empaque. Aunque a veces no se ven directamente, son fundamentales para competir en otros mercados. A continuación aparecen los llamados costos escondidos de exportación. Aquí hablamos de actividades como el marketing y la promoción internacional, la localización del producto, por ejemplo, adaptar etiquetas, idioma, características culturales, etc. Y el cumplimiento de normativas que implica certificaciones, estándares de calidad, requisitos legales del país de destino, etc. Una vez que el producto está listo para salir, entramos en la etapa de logística y transporte. Aquí se incluyen el flete internacional, el seguro de transporte y otros gastos operativos adicionales como almacenamiento, manipulación o documentación. Estos costos pueden variar significativamente dependiendo del destino y del medio de transporte utilizado. Finalmente, tenemos las obligaciones e impuestos, como los aranceles, los impuestos indirectos y otros cargos que pueden aplicarse en el proceso de exportación en el país de destino. Como podemos ver, el costo de exportar un producto no se limita a producirlo, sino que abarca todo un proceso. Entender cada uno de estos componentes permite a las empresas calcular correctamente sus precios, evitar pérdidas y competir de manera más efectiva en el mercado internacional. Vamos a incluir ahora a revisar un ejemplo de aplicación vinculado con la manufactura y exportación de botas. A fin de tener un primer acercamiento con este tipo de ejercicios, los invito a que se empapelen con este casito y lo puedan resolver ustedes mismos. Aquí podrán validar si sus cálculos y las estimaciones que habían hecho son las correctas. Igualmente les estoy adjuntando el Excel para que puedan verificar todos los cálculos. Y a modo de conclusión, podemos decir que el costo de exportación abarca los costos de producción local propiamente dichos, los costos ocultos, los logísticos y el de transporte,
así como también los impuestos y los costos de regulaciones del mercado de destino. Los invito a que revisen los materiales que se les está juntando para que puedan complementar esta explicación. Nos vemos en clase.